Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hágale pues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. En función de donde nos vean o donde nos escuchen, es para nosotros los locos del podcast un gusto estar nuevamente por aquí. El día de hoy, mis dos buenos amigos, Santiago y Toño. ¿Qué tal, Santiago? ¿Por dónde te encuentras el día de hoy en estos días de pandemia? Sigo en cuarentena, juicioso, en Cali, Colombia, la capital mundial de la salsa. Varios me habían dicho por ahí que sí, esa es la misma Cali donde bailan salsa. Sí, señores, pero yo soy paisa, yo soy de Medellín, yo no bailo salsa. Somos, como decimos en Colombia, troncos. No he aprendido en un año, así que aquí estoy encerrado y no tengo forma de aprender por estos días. Pero no disfrutando de esos paisajes que sí he visto por ahí de un amigo de México disfrutar, ¿no? Lo hemos visto pasar por unos desiertos muy bonitos por estos días. Don Antonio, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues un consejo, deberás de ver a Saúl bailar, ¿eh? Sí te puede dar una clase de salsa. Muy bien. No, yo también soy un tronco. Y nada, pues aquí, desde la capital mundial de la cerveza, donde no hay cerveza, pero pues con un calor bastante sofocante, entre 44 y 47 grados esta semana para Mexicali. Y un placer saludarlos y tener toda una institución en la materia de la investigación peruana en las bibliotecas, Cosmel Pacheco, quien nuestro compañero y querido amigo Saúl lo va a presentar. Alias el veterinario, como le dicen por allí en el bajo mundo, ¿no? Hashtag el veterinario. Bienvenido, veterinario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cosmel? Un gustazo tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación, Saúl, y a Santiago y Antonio también. Buen día, ¿no? Buen día, estamos aquí en Lima. Muchas gracias. Igual con Para pandemia. empezar, con pandemia, igual, cumpliendo lo que el gobierno nos exige de cuidar a nuestras vidas y a los nuestros, ¿no? Mientras más tiempo estés en casa y no tengas contacto con otras personas, pues es mejor, ¿no? Como veterinario lo sé porque los veterinarios nos encargamos de la zoonosis, que son las transmisiones de enfermedades de animales a humanos. Entonces, yo en mi casa, como debe ser. Buenísimo, buenísimo. Me da gusto saber que así es. Y vamos a mencionar un poco ahí parte del currículum de nuestro buen amigo Cosmel, que aunque si bien es cierto, él es veterinario por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también ha sido máster en gestión de la información y el conocimiento por la Universidad de Montpellier 3 en Francia. En el 2006 hizo por allí un estudio de tesis relacionado con el análisis bibliométrico de la producción científica en la Facultad de Medicina y Veterinaria. De igual manera ha colaborado ahí dando una serie de charlas en Cuba, Argentina, Brasil, México y bueno, un largo recorrido que ha tenido por ahí Cosmel, que ya nos irá contando un poco también en qué anda por hoy. Ha enseñado también en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la Universidad San Marcos, en la UPC, en el área de gestión de la información, y de igual manera está colaborando por ayer en el equipo editorial de la revista de investigación veterinarias del Perú. Eso y mucho más. Cuéntanos qué es el mucho más, querido Cosmel. Pues suena presumido ya, ¿no? Bueno, hemos trabajado, bueno, siempre digo hemos, yo y mis personalidades múltiples, ¿no? Porque trabajo en equipo, ¿no? No lo hago solo, siempre pues este recorrido académico que se tiene, pues ha sido largo, tortuoso, doloroso, pero satisfactorio, ¿no? Esto de empezar como médico veterinario y darse cuenta que hay un vacío que podría llenarse, en este caso la gestión de información, pues abrió muchas puertas. Actualmente trabajo en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola, en la unidad de investigación en bibliometría, donde damos pues instrucción para investigadores y alumnos que quieran empezar a investigar. Aparte de, pues también colaboro también con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Vicerrectorado de Investigación en temas de publicación científica y pues estamos en eso. Ahora en pandemia ya no se puede viajar con lo que me gustaba porque era parte de mi trabajo, digo yo, parte de la vida, conocer un poco las sutilezas del lenguaje, justo lo que comentábamos fuera de las cámaras, ¿no?
Buenísimo, has estado colaborando también por ahí con el TEC de Monterrey, ¿no? Diste algunas charlas, yo recuerdo el año pasado, y también colaboraste también con lo que sería la versión Entre Pares Perú, ¿no? Que bueno, por ahí el nombre no me atrevo a decirlo, creo que me voy a equivocar. Es quechua, Hatun Tincuy. Hatun Tincuy. Gran reunión, sí, en el TEC, pues me han llamado varias veces, tengo muy buenos amigos ahí, me parece que es una universidad que está creciendo mucho, que está muy preocupada por el tema de investigación. Ahí dimos unas cuantas charlas, cada vez que iba a México daba una charla en el TEC de Monterrey, me parece una universidad súper chévere, súper buena, y también estuve después del tema del terremoto que se surgieron. Mira, las cositas de la pandemia, no sé si escuchan. Bueno, voy a ignorar el ruido de fondo. Y no te preocupes, aquí cada rato pasan vendiendo aguacate. Que nos paguen promoción. Sí, yo voy a decir, oye, he salido en un podcast, por si acaso. Bueno, en el TEC de Monterrey también tuve la oportunidad de asistir después del terremoto de México, y la universidad se organizó muy bien. Con respecto a lo de Entre Pares, que así se iba a llamar el evento, colaboramos con Concitec, que es como el CONACYT de México, o como Colciencias de Ecuador, y lo que se hizo fue colaboramos en la unidad de bibliometría, colaboró para poder escoger quiénes eran los ponentes, ¿no?, dentro del evento. Fue un evento bastante grande, y pues se llegó al acuerdo de cambiar el título para que no sea Entre Pares, aunque teníamos permiso de usarlo por parte de CONACYT. Concitec tuvo el permiso de usar el nombre por parte de CONACYT, mejor, porque no hay que personalizar las cosas, y se cambió a Hatun Tincuy, porque era más propio, ¿no? En quechua. Local. Sí, era correcto también, ¿no? Imagínate que lo hablen en náhuatl o, no sé, en otro lenguaje más autóctono, lo cual también nos da un poquito más de marketing, ¿no? Es el Perú. Y fue un éxito, la verdad. Claro, que de hecho tuvimos por aquí a los amigos de Hatun Tincuy, y por ahí nos contaron también cómo estaban organizándose. ¿Tú cómo colaboraste con ellos? ¿Cuál fue tu aporte? ¿En dónde, discúlpame? En el Entre Pares peruano. Pues yo fui expositor, y pues dentro de todo lo que pudimos apoyar, seleccionamos o de alguna forma indicamos cuáles deberían ser los expositores dentro del evento, ¿no? Estuvieron Juan Machín, Rafael Repiso, John Tenan, que está en otro plano ahora. Estuvo de Colombia, María Alejandra Tejada, de la Javeriana. Fue un pool de personas que, pues estuvo Félix de Moya, también de Simago, y fue un pool de personas que pues dejaron muy bien parado el tema de gestión de investigación, gestión de información, todo lo que tiene que ver con revistas incluso, y también estuvieron las editoriales presentes para que cuenten cuál es el trabajo que se hizo, ¿no? Hatun Tincuy se tiene que repetir en el 2021, cada 2 años, entonces vamos a ver cómo hacemos con esta nueva normalidad, ¿no? De repente va a ser en línea, de repente va a ser en vivo, no sé, vamos a ver qué hacemos. La idea es poner la mayor cantidad de trabajo posible para el bien de todos los alumnos y de los encargados de la gestión de información en el Perú y en los diferentes países que quieran visitar o conectarse, ¿no? Bueno, ya lo que es FIL Guadalajara ya está por ahí planteándose un poco el escenario que pudiera tener para este 2020. Ellos plantean inicialmente entre los posibles escenarios el hacerlo normalmente, el llevar la edición normalmente. El segundo escenario es llevarlo a la virtualidad. El tercer escenario es generar una sede alterna para de igual manera trabajar con los espacios. Y el más negativo sería el cancelarlo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo los eventos pues van tomando forma finalmente, ¿no? Hablando particularmente del área en la cual tú te desarrollas, me da mucho la impresión de que estás muy de cerca con aspectos de bibliometría y de publicaciones, mediciones de citas. Cuéntanos cómo es este trabajo. Yo sé que hay muchos investigadores que están muy interesados
en hacer más visible su investigación, en mostrarlo en los diferentes medios, en un Google Scholar, en Northseed, en una red como puede ser Mendeley. Cuéntanos un poco cómo lo van trabajando esto. Pues, bueno, este tema lo venimos trabajando, como digo, en equipo, porque empecé en San Marcos a trabajar y luego ya en solitario me fui como desplazando a diferentes universidades, tratando de sacar a flote la unidad de bibliometría, por ejemplo. Ya en la USIL se logró consolidar la unidad y a partir de la unidad de bibliometría empezamos a formar gente para este tema que tú mencionas, bibliometría. Algunos lo ven mal porque dicen que estamos dependiendo la evaluación de la investigación solamente en citas, pero nosotros no tenemos una visión sesgada, no solamente recomendamos citas. O sea, la bibliometría es muy amplia, es un abanico de indicadores que tú podrías escoger desde pues, el índice H, que es para autores, o impacto ponderado. No voy a entrar en conceptos porque no vale la pena, pero a veces las personas piensan que uno es como tuerto, ¿no? Y solamente estás mirando esto y no estás mirando lo otro que existe. El problema que lo otro que existe, mi respuesta siempre a eso es que yo no puedo tener garantía que lo que tú me dices, lo otro es de calidad. Por tanto, cuando tú me demuestres esa calidad, yo realmente voy a tomarlo en cuenta. Félix de Moya me contó en el 2010 una frase que a mí me caló mucho, es: la bibliometría es el puente. Este es el puente para cruzar el área académica. Mientras no exista este otro puente, yo voy a seguir cruzando por ese puente. Bueno, es hora de plantear nuevos puentes y no solo criticar. Es lo que yo les digo a las personas que están como en contra de solamente tomas Web of Science, solamente tomas Scopus. Yo digo, no, también está ahora Dimensions, están las almetrías y están otro tipo de herramientas que están creciendo. Con respecto al tema de branding científico, marketing científico, a mí no me gusta decir muchos temas muchas palabras en inglés, pero digamos que así ya se ha posicionado, que sería marca personal del investigador, así lo voy a poner mejor. El español es tan rico que obviar las palabras para simplemente seguir una moda de decir branding científico, suena feo. En fin, marca personal del investigador. Ese es un trabajo que también se hace a partir de la unidad de bibliometría, donde apoyamos a los investigadores en posicionarse dentro de la web, ¿no? Que es ahora uno de los indicadores. Por ejemplo, cada uno, bueno, Santiago se olvidó de poner su Twitter, pero nosotros tenemos el Twitter ahí, sí, porque a veces, desde ahí comunicamos cosas, en Facebook también colocamos cosas para que la gente se entere. Entonces, los investigadores también necesitan ese tratamiento, publicar sus avances de investigación en Twitter para que la gente opine y para que sus pares opinen o contradigan también, porque uno no es dueño de la verdad. Uno cuando publica investigación, la idea es de que después de la revisión por pares que ha pasado en una revista, sea mala o buena, la academia o tus pares se dediquen a mejorar tu trabajo para tú, o criticarlo. Ahora, la crítica puede ser positiva o negativa, eso ya depende del contexto, y ese trabajo puede mejorarse en una segunda versión o posteriormente, ¿no? Como mencionas, es bueno posicionarse en Google Scholar. Les ayudamos a crear su ficha en Google Scholar. Desde alumno lo puedes hacer. Su ficha de investigador en Mendeley, crear su ORCID, que pues para los que nos están escuchando es el DNI, el carnet de identidad el identificador internacional, que es el numerito, ¿no? Yo siempre bromeo un poco porque yo no soy católico, pero sí he leído la Biblia. Y en la Biblia dice, no, por el número que estarás marcado. Yo, ya ese es el ORCID. Ese es mi ORCID, sí, yo. No lo tengo en la frente. No lo tengo en la frente, pero lo tengo ahí en mi firma. Bromeo para que se acuerden, porque este tema de educación no puede ser tan serio. No digo que perdamos la seriedad, sino que hay que hacer de alguna forma que el alumno o el docente clásico ortodoxo trate de cambiar un poco este tema de investigación. Lo vengo llevando ya unos cuantos años,
Sin embargo, hablar, por ejemplo, con un investigador que ha hecho lo mismo durante 30 años, es difícil porque siempre te dice, tengo 30 años trabajando así. Yo, ok, pero los tiempos han cambiado, más ahora todavía. Nosotros en el 2020, sorpréndeme Julio, nos hemos chocado contra una pared. Ahora todo ha cambiado, ya no es como que han pasado 10 años y ahora la ciencia ya no se hace en papel, ahora se hace en digital. Sí, ya sabemos eso, pero el 2020 ya no se hace ni siquiera presencial, ahora es todo a distancia. Entonces, cambiar la forma de enseñar, enseñarle a gente mayor, perro viejo no aprende trucos nuevos, ejemplo veterinario. Entonces, es muy difícil a veces enseñarle, porque al final uno está alfabetizando a los investigadores. A eso también voy. A mucha gente le molesta el término alfabetización informacional. A mí me parece que todos los días nosotros nos estamos alfabetizando. Claro. Más en el 2020. Nosotros en el 2020 estamos reestructurando nuestro pensamiento, acomodándose un espacio. Yo he tenido que comprarme micrófono, sacar los audífonos del avión que usaba solamente en los viajes, tratar de hacerme un espacio donde no haya ruido, pero igual se cala, porque las paredes tampoco son de 50 centímetros, ¿no? No vivo en una fortaleza, aunque me gustaría. Ojalá. Pero este tema de modificar el comportamiento es algo que nos cuesta, bueno, a algunos, pero sobre todo en los investigadores mayores, esos investigadores que han trabajado toda su vida de una forma y que tú le digas, para volver al tema, doctor, usted tiene que tener una ficha en Google Scholar, usted tiene que tener una ficha en Mendeley, usted tiene que crearse SORCID. Doctor, en Scopus usted tiene que modificar su nombre y agruparlo todo para que todas sus citas salgan en una sola ficha. De manera que la universidad, cuando quiere evaluar, simplemente haga clic en su ficha. Todo eso que hemos venido trabajando, por ejemplo, Concitec ya lo tiene ahora y tiene una ficha de investigador, que es el CTI Vitae, un currículum vitae, y prácticamente todos los investigadores han tenido que modificar su comportamiento, yo digo otra vez eso, porque han tenido que seguir los lineamientos de la universidad. Entonces, uno de alguna forma ha ido aportando poco a poco, digamos que un poquito en un granito de arena en esta playa de conocimiento que nosotros estamos. Ya hablé mucho. Muy bien, José. Josmel, hay una cosa muy interesante con esto del avance de la bibliometría, y de la cienciometría y en general de las metrías, y es que poca gente sabe, muchas veces lo menciono cuando empiezo a hablar en mis proyectos de transformación digital, que Google pues se basó en principios cienciométricos y bibliométricos para diseñar sus primeros algoritmos, y que hoy en día trabajamos con algoritmos pues de cienciometría. Entonces, cuando la gente le dice a uno para qué y cómo medir la ciencia y para qué y cómo se miden los impactos, pues básicamente yo siempre aludo los ejemplos de Google y de cómo este primer algoritmo que crearon Larry Page y Sergey Brin, pues estaba basado en la idea de la citación, en la idea de la velocidad de la citación, en la idea de las cantidades de la citación, para no mencionar las variables con los términos técnicos de cienciometría. Y esto casualmente también lo aprendí con Félix, porque te cuento, me acordé de mi época de estudiante, que mi primer trabajo de estudiante, hace un tiempo, tenía un pelo todavía, que no se dijo nada, fue con la estandarización de una de las bases de datos más grandes de cienciometría para Colombia. En ese tiempo lo hicimos con Simago, entonces recordé mucho y estaba tratando de recordar las partes técnicas de la bibliometría, pero lo que quiero decirte y lo que quiero preguntarte es, en los años recientes yo no he visto que haya cambiado mucho la base de cómo medir el impacto. Ha cambiado, si se quiere, el formato, ha cambiado, si se quiere, se han agregado unas cuantas variables, pero radicalmente algo ha cambiado en la forma en la que estamos midiendo los impactos de la ciencia y de la literatura en general. Bueno, ¿me escuchan? Sí ha cambiado, pero no radicalmente. Para poner el mismo ejemplo de Félix, el puente antes era de madera, ahora está reforzado con fierro y tiene algunos adornos más que hacen que el puente se vea más bonito. Por ejemplo,
En bibliometría se modificó el índice H, que es el indicador bibliométrico para autores, ahora es H5, porque el índice H es un índice que mide el impacto de un investigador a lo largo de su vida académica, basado en citas. Sin embargo, el índice H tenía un gran problema. Un investigador de 60 años tenía más índice H que un investigador de 5 años. Entonces, la gente de mayor trayectoria tenía un índice H mayor, obviamente alimentaban su ego y ellos no se oponían a eso. Pero cuando vas a medir, es mejor medir a todos con la misma regla. Por tanto, se modificó y ahora el índice es índice H5, donde en una ventana de 5 años se tiene que medir a todos los investigadores. Una mosquita por acá. Bueno, eso es del indicador de autores. El indicador de, por ejemplo, producción, ahora existieron durante mucho tiempo, pero poco usados debido a la complejidad de su cálculo. Colaboración internacional, colaboración nacional, sin colaboración. Ya no se toma solamente las citas, se pondera por temáticas, o sea, no es lo mismo una cita que se hace en medicina, el conjunto de citas del área médica, con el conjunto de citas de filosofía, ¿no? De humanidades, de ciencias sociales. Es por eso, por ejemplo, que en cuestión de citas, en cuestión de revistas, cuando una revista de sociología tiene 3 citas, puede ser Q3, incluso Q2, imagínense. Pero una revista de medicina tiene que tener miles de citas para subir un escalón. Entonces, voy a decir, se han precisado los indicadores, ya no son tan generales. Garfield, en el 60, pues creó el índice de citas en ese momento, Easy, ahora Clarivate, antes Thomson Reuters, lo creó simplemente como un índice de citas general, ¿no? Ya no se usa eso nada más, ya no se cuenta solamente la producción científica. Se ve el tema de ponderación, se ve el tema de colaboración, por ejemplo, los indicadores que salieron hace unos 5 años, que es liderazgo, donde se ve la corresponsalía, el autor corresponsal, y otros indicadores, ¿no? Liderazgo con excelencia, la excelencia, por ejemplo, que mide o cuenta los artículos que están dentro del 10% más citado, o sea, los top de top de top, ¿no? Ese tipo de sutilezas ahora en la bibliometría se tienen. La bibliometría, yo digo, no ha dado un vuelco, pero ha afinado muchas de sus cosas. Lo otro es que ahora existen indicadores complementarios o los indicadores almétricos. Estos indicadores almétricos pues han dado mayor apertura a que los investigadores no solo vean su producción en base a citas, como bien tú lo has dicho, ahora pueden ver qué tanto impacto mediático, ojo, no social, mediático. Esto es una tesis que hizo Yusnelkis Milanés, doctora en España, está ahorita trabajando en Sevilla, y ella quería medir impacto social, pero al final terminó siendo impacto mediático lo de Almetría, ¿no? Es cuánto llegas tú al público, que me parece importantísimo. Ahora, que sea totalmente fiable, ya ahí viene la discusión, pero digamos que ya tenemos alternativas, ¿no? Tenemos formas de ver. Ustedes pueden entrar al Metrics y pueden ver los diferentes indicadores, cantidad de veces que se ha compartido en Twitter, en Facebook, si ha sido citado en políticas públicas del Estado. Esto es importantísimo. ¿Cuántos de los artículos que ustedes han escrito ha influenciado en algún gobierno? ¿No? No solamente citas, sino ahora, ¿cuánto de lo que tú has hecho realmente está siendo utilizado en una política pública de cualquier país, ¿no? Más o menos por ahí. De cualquier planeta, yo creo, porque aquí... Estamos profundizando realmente. Estábamos profundizando. No es que hayamos evolucionado. Adelante, me encanta mucho el tema de los puntos y, como siempre, la precisión en cuanto a lo que referimos científicos. Sin embargo, ustedes saben que a mí me gusta generar polémica. Irnos del otro lado. Quiero hacerte 2 preguntas. Una, Josmel. Yo veo, la verdad me da muchísimo gusto
saber que estás involucrado en bibliotecas, que tienes el conocimiento vasto de biblioteconomía y aquí en lo que estamos hablando de la bibliometría, pero ¿qué tan importante consideras que sea el que tengamos bibliotecarios o bibliotecólogos especializados como tú? O sea, tú estás trabajando en tu área, que es la veterinaria, y te has involucrado en la bibliometría, y me imagino que contribuyes en tu área del conocimiento. Son pocos casos los que existen realmente, por lo menos aquí en México, de que tengamos un doctor que estudie bibliotecología o que tengamos un arquitecto que estudie bibliotecología y que realmente los investigadores y los especialistas tengan y conozcan la importancia de todo esto que refieres. La primera pregunta es esa: ¿qué tan importante para ti crees que cada día se sumen más profesionales de otras áreas a involucrarse en el trabajo de las bibliotecas? Y la segunda es, todo esto está excelente, todas las herramientas que mencionas, todos los recursos que tenemos, todo cómo puede crecer un investigador, el SNI y todo esto, pero también tengo la experiencia de ver que muchos investigadores tienen un cuerpo de becarios que son los que hacen la publicación, que hacen la talacha, y cuando le pones al investigador la máquina, no sabe nada. Él quiere su libro de 1970 y, o sea, ¿cómo combatir ese vicio que realmente lo único que hace es, aunque ellos crezcan como investigadores, realmente no están valorando el trabajo de las bibliotecas, porque ellos están, como lo comentamos en un podcast anterior, están luchando por su ego, por destacar, por producir, pero realmente cuando les preguntas en qué les aporta la biblioteca, ellos piensan que es mínimo, ¿eh? Solamente los becarios que van y hacen fila a la biblioteca y que el bibliotecario les está apoyando con el recurso y con los acervos, sabe lo que es batallar y trabajar en la biblioteca. Y yo he visto pues doctores, docentes con amplio currículum, pero tienen un séquito de 5 o 6 becarios que son los que hacen el trabajo. Hasta premios Nobel me han contado por ahí en la UNAM, no sé si sea cierto. Bueno, tú bien lo has dicho, el investigador es una persona que tiene mucho ego. Yo concuerdo con eso. Y la Science lo dijo en el 2008. Yo tengo una diapositiva que lo pongo siempre en mi clase, donde está una ballena que dice My Research, mi investigación, y un ratoncito adelante que dice Other Research, otra investigación. Entonces, el investigador es como la investigación de un, voy a decir, elefante blanco, es el de la ballena, y la investigación del alumno es el ratoncito. O sea, mi investigación siempre va a ser mejor que la tuya. Mal. Todo avance de la ciencia es importante. Yo les digo a los alumnos, no puede ser posible que tú te demores tanto tiempo redactando tu tesis porque tú no vas a descubrir la cura del cáncer. Tu trabajo es de pregrado. Tú tienes que aprender a investigar. Ojalá que todas las tesis que se inicien logren tener descubrimientos impresionantes. Sería muy bueno, pero seamos realistas. Estás aprendiendo a investigar, por tanto, deja eso para la maestría o el doctorado. Punto 1. Punto 2, el tema bueno, volvamos con el ego también, ¿no? El tema es de que lamentablemente mucha gente se aprovecha de lo que tú bien dices, los becarios, ¿no? Nosotros, los docentes, nos dedicamos a enseñar, a formar, pero un becario no existe si es que los alumnos no siguen sus pasos tampoco. Uno de los detalles con respecto a esto es de que yo escuché la palabra talache, ¿verdad? ¿Es este náhuatl? La talacha, la trabajo sucio. El trabajo. El backstage. Sí. Lo he escuchado mucho cuando voy a UNAM, por ejemplo, ¿no? O a otras universidades de México. ¿Por qué? Porque existe una costumbre arraigada. Tú lo has dicho, Antonio, te gusta generar polémica y a mí también. Pero digamos de que yo no veo bien que el alumno trabaje para ti. Uno trabaja para el alumno. Mi función es enseñarle al alumno. Ahora, si tú utilizas al alumno como lo que tú estás diciendo, #esclavo, no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque todo da vueltas en esta vida. O sea, si tú le haces daño a alguien con el pretexto de tu pago es la enseñanza, a mí me parece que está mal.
Me parece que nosotros debemos dejar escuela porque, aunque todavía haya colágeno en la cara, vamos a envejecer y en algún momento eso nos va a ser un golpe negativo también, ¿no? Se supone que nosotros debemos, como docentes, debemos generar mejores personas de nuestros alumnos. Me parece que esa es la misión que tenemos. Parece ya un sacrificio, parece que fuéramos como medio santos, pero me parece que esa es la misión del docente. Lamentablemente, algunos piensan que ellos tienen el honor de que nosotros seamos sus tutores, no voy a decir mentores, no es sus tutores. Nosotros deberíamos estar gratificados de que alguien nos tome en cuenta, porque si alguien te escoge a ti para poder seguir tus pasos, quiere decir que algo estás haciendo bien, ¿no? En este caso, por ejemplo, en mi persona, cuando yo empecé allá por 1998 en la Facultad de Veterinaria, una de las personas que me guió a lo largo y hace poquito lo calculamos, 22 años, ha sido el doctor Felipe San Martín Howard, que ahora es vicerrector de investigación de la Universidad San Marcos. Y todo lo que yo de alguna forma he aprendido a lo largo de este tiempo ha sido por su guía, porque siempre se necesita guía. Pero en ningún momento, yo particularmente, no me he sentido, como tú mencionas, Antonio, el tema de estar explotado. Todo lo contrario. Yo ganaba plata en la universidad, o sea, trabajaba para la universidad, pude pagar mis estudios con la universidad, ¿no? Las carreras biomédicas son muy caras, así sea Universidad Nacional. En el Perú existe la gratuidad de enseñanza, pero obviamente hay que comprar cosas, ¿no? Instrumental quirúrgico, esto lo saqué, por cierto, lo saqué de la época en que era estudiante, ¿me sirve? Y yo particularmente no lo he sentido, por tanto, yo no trato tampoco de devolver eso a la gente que me pide ayuda para ser tesista. Yo lo he visto, sí, lo he visto que gente que explota, gente que se aprovecha un poco del alumno. A mí me parece que es un mal comportamiento de algunos, voy a decir, pero no lo comparto. Y cuando lo veo, lo critico y lo digo abiertamente, porque al final yo digo, deberías tener a tus alumnos como pares para que te ayuden en lo que haces. Obviamente el proceso de aprendizaje es largo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje largo. A mí también me costó muchos años para aprender lo poco que sé ahora y lo poco que sé trato también de expresarlo como estamos haciendo ahorita. Para volver a la primera pregunta, bueno, yo soy veterinario, pero mi maestría es en gestión de información. Como dije en un inicio, vi un vacío en temas de gestión de información. Lamentablemente, en Perú nadie me podía enseñar. Estamos hablando del 2005. Entonces, en ese momento me fui a estudiar a Cuba, a una estancia, con Yusnelkis Milanés, justamente, y ella me introdujo en el tema de la bibliometría. En esa época se utilizaba ProCite en vez de EndNote. Tenía una computadora viejita que a la justa se podía tipear, pero pude hacer mi tesis. Y a partir de ese momento empecé a buscarme cursos de gestión de información, de bibliometría, buscar estancias en España. En una de las estancias, por ejemplo, nos encontramos con Saúl también allá en España a tomar unas cervezas, porque no solamente es estudio, también hay que divertirse en esta vida. Hay que equilibrar las cosas, ¿no? A veces dicen, ay, pero tú trabajas más de 12 horas. Sí, pero me gusta, me siento bien. No me molesto, me siento útil porque al final también los alumnos te buscan y pues sabes, los millennials piensan que deben ser atendidos al momento si no se estresan. Hay mucho meme de eso y yo les digo, chicos, tranquilos, respira hondo, escríbeme un correo. Entonces ahí es donde entra la discusión de el profesor no me quiere atender. Sí te quiero atender, pero sigue las líneas que yo te digo. No me escribas por WhatsApp, no me escribas por Facebook, escríbeme un correo y demórate 10 minutos en escribir lo que quieres. Volviendo al tema de si hay pocos o muchos dedicados a la bibliometría, pues digamos que hay que estar en el lugar que hay que estar. Si tú ves que ocupas un espacio donde puede ser útil,
A mí me parece que cualquiera debería empezar a trabajar en lo que le gusta. Realmente somos pocos, tienes razón, Antonio, somos pocos los que hacemos bibliometría y que hemos publicado, porque no solamente es decir, es hacer, ¿no? Demostrar con palabras, con tu número ORCID, debes demostrar lo que eres, porque yo siempre digo en mis discursos, digo, ¿no? En las charlas, es distinto ser conocido que ser reconocido. Una cosa es ser conocido, puedes hacerte fama en Twitter, colocando cosas que sean políticamente incorrectas, pero es mejor ser reconocido porque ya es reconocido, te reconocen como alguien. El lenguaje, por eso a mí me gusta utilizar bien el español, porque nuestro idioma es muy rico, ¿no? Y debemos utilizarlo bien. Vuelvo a repetir, es mejor ser reconocido que solamente conocido. Hasta ahí. Excelente. Yo creo que mucho de esto tiene que ver también con el sistema de publicación, el viejo sistema de publicación versus lo que se viene presentando hoy en día, ¿no? Esto es, seguimos todavía con aspectos relacionados al número de citas y hablamos poco del acceso abierto. Tenemos que mantener finalmente esas citas porque finalmente de eso vive la rueda de ratón, si lo queremos ver de alguna manera. Y el auróboro. Ayer mencionaba un amigo, un auróboro, que es la culebra que se muerde la cola ahora que todo el mundo ve Dark, nadie vio ese símbolo. Netflix, auspíciame. El auróboro, que es la serpiente que se muerde la cola eternamente, ¿no? Está ahí dando vueltas. A lo que tú te refieres es eso, ¿no? Totalmente. Y bueno, que también de acceso abierto se comienza a hablar cada vez más y que incluso las mismas editoriales están buscando oportunidades de negocio en el mismo acceso abierto, que esa es Exacto. Otra de las variantes que vemos por allí en la publicación. Y un punto más en este sentido, hablando del viejo sistema, pues es que finalmente dentro de las mismas universidades al investigador se le exige que publique y que publiquen revistas que tengan factor de impacto, que estén bien rankeadas en los diferentes índices y en los diferentes cuartiles. Entonces, si no abandonamos esa parte, difícilmente podremos ir hacia la siguiente, ¿no? Y de allí, Exacto. bueno, hablaremos de otras herramientas de igual manera, como el Sci-Hub, ¿no? Que de igual manera no. hablaremos por allí, ¿no? Yo no colaboro con la piratería. Yo no puedo estar de espaldas a la ética y a la integridad científica. Es discutible, ¿sí? De repente, Antonio, ahí podemos conversar de eso también, que te has dicho que te gusta hacer, te gusta discutir. En la academia se discute, no se pelea, también, claro. ¿No? Discutimos, sí, se debate. ¿No? Debatimos ideas. Por ejemplo, lo que tú dices, que estamos en el tema, que no se ha hablado de acceso abierto, que estamos solamente en el tema de citas, pero date cuenta de algo. Yo trabajo en una unidad, su función es que los alumnos aprendan a investigar o salgan con una profesión y busquen empleo. Pero todo está ligado, es como en Dark, el pasado y el presente están ligados. Entonces, si la universidad no sale bien en los rankings, el alumno no escoge a la universidad como sede. Claro. O los padres no escogen a la universidad como sede, ¿no? Entonces, por ejemplo, el TEC de Monterrey, primero en México, 158 creo en Latinoamérica y 158, no me acuerdo ahorita, pero está muy bien posicionada. Entonces, la universidad tiene como fin enseñarle al alumno, que el alumno salga con su tesis y el alumno busque como consecuencia trabajo. Pero el padre no va a escoger la universidad si la universidad no es buena. ¿Cómo demuestra la universidad que es buena? Saliendo en los rankings. ¿Cómo se obtiene un buen posicionamiento en los rankings? Haciendo investigación. ¿Cómo se obtiene buena investigación? Poblando tu biblioteca con información. ¿Cómo pueblas tu biblioteca con información? Con un bibliotecario, ¿verdad? No me van a criticar por bibliotecólogo. Un gestor de información o bibliotecónomo que se encargue de asesorar a la biblioteca del trabajo. Todo tiene un espacio. Nada es más y nada es menos. Todos colaboramos en esta cadena, en este círculo. Entonces, como bien mencionaron anteriormente, el bibliotecario no está siendo visto como en la posición que debe estar.
Un amigo, por ejemplo, César Saavedra de la UNAM, escribió hace poco que son los entes invisibles que colaboran con el avance de la universidad. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también me da un poco ¿cómo lo digo? Un sentimiento encontrado porque no debería ser invisible. Es una persona imprescindible. Han visto la cadena como si fuera un Lego. La universidad no puede llegar a los rankings sin que el bibliotecario esté presente. Claro. Porque el bibliotecario es el que evalúa la información. El bibliotecario es el que dice, esta base de datos sirve, esta base de datos a nosotros no nos sirve. Ojo, porque por ejemplo a los alumnos me dicen, profe, he encontrado una base que se llama IEEE, pero no encuentro nada. Pero tú eres médico. Si tú estudias medicina, ¿por qué tienes que buscar en IEEE? Ese es el problema, que la gente, como está poco preparada, porque los bibliotecólogos, no están asesorando o no les están dando la posición, o en algunos lugares sí, ojo, no en todos, pero no están teniendo la posición que deberían tener, están siendo esos entes invisibles extremadamente necesarios para el avance de la ciencia. Un bibliotecólogo, que sepa sobre bibliometría es importantísimo porque ayudaría a la universidad a generar sus indicadores. Claro. Un bibliotecario que sepa sobre almetría o sobre marca personal para el investigador, qué chistoso, siempre digo branding científico y ahora tengo que traducirlo, es importantísimo para poder posicionar a los profesores. Si los profesores se posicionan, salen mejor en los rankings. Pues el bibliotecario es importantísimo, claro. Pero tenemos eso, ¿no? El acceso abierto. A lo que mencionas, fíjate, la cadena que acabas de mencionar, muy importante, todos tienen un ranking y todos tienen un nivel que pueden escalar y por eso se enfocan en ellos, en la universidad, en los investigadores, pero habría de ser bueno que tuviera un ranking la biblioteca también, para que entonces voltearan las autoridades a ver a la biblioteca y que supieran que si su sistema bibliotecario no está al 100%, tampoco tendría esa certificación. Pero la biblioteca nada más lo usa como complemento en los programas educativos y realmente saben que en esa semana en los que están supervisando las carreras, te ocupan y te mandan a la auditoría y enséñales los recursos que tenemos y diles todo lo que hay y no vuelven a regresar hasta la otra certificación. Entonces, ese punto yo creo que sería bueno obligar de alguna forma a que las bibliotecas también tengan un ranking o sistema bibliotecario de cada universidad para que nos ayudara a poder brindar un mejor servicio y que se valorara la función del bibliotecario en las universidades. Te devuelvo la pregunta, Antonio. ¿De quién es la culpa? Pues obviamente yo siempre creo que de los bibliotecarios, pues, o sea, nosotros mismos hemos permitido eso me queda clarísimo. Eso, hay que abrir los ojos, nada más. Hay que abrir los ojos, no hacer revolución, pero sí darse a valorar como profesional. El bibliotecario no solamente sirve para entregar libros. Ojo, el bibliotecario es mucho más. Incluso en España existe el bibliotecario comprometido, bibliotecario incrustado, embedded librarian. Así es. Existe el bibliotecario de liaison, el de bibliotecario de, ¿cómo se llama? Conexión. De enlace, de conexión o enlace. Ese tipo de bibliotecarios no los he visto. En España sí. Bueno, lo que pasa es que tenemos una deuda desde lo educativo, desde la formación de nuestros bibliotecólogos o profesionales de biblioteca, pero también una deuda histórica. Y esto tiene que ver precisamente con la métrica, tiene que ver con que no nos hemos puesto de acuerdo. La disciplina de la bibliotecología es una disciplina relativamente moderna, la documentación es de principios del siglo pasado, la bibliotecología apenas de mediados, y nunca nos hemos puesto de acuerdo en qué forma medimos el impacto de la biblioteca, sino que la asociamos a variables, digamos, que tienen que ver con la lectura, si es la biblioteca pública, que tienen que ver con la investigación, si es la biblioteca académica, que tienen que ver con la escolaridad, si es la biblioteca escolar, pero no hay un contexto general. Y eso me recuerda precisamente la idea de por qué se creó Almetrix, que las almétricas eran precisamente porque se quería medir el impacto social. Yo tendría que poder medir cuál es el impacto social del trabajo de una biblioteca. Y el trabajo de una biblioteca, claro, va a ser diferencial por la tipología de la biblioteca, pero podrá medirse en términos de, por ejemplo, para lo académico, la circulación que se da de esa ciencia, la producción que se da de esa ciencia, el impacto que se da de esa ciencia, y si se le sube un nivel más,
es el impacto humano de esa ciencia, que es lo que debería medir la biblioteca. Es decir, la biblioteca no se tendría que dedicar, la biblioteca como un todo, no la académica, sino como un todo, no se debería dedicar a medir la ciencia en sí, sino el impacto humano que tiene el que se le haya dado ese acceso a la información y el conocimiento a esas personas. Esa pregunta está abierta, porque la pregunta es cómo se mide. No nos hemos sentado a pensar en eso, ¿no? Y creo que esa es una deuda histórica. No hay indicadores tampoco. A mí me dicen, mira, nosotros queremos medir impacto social de la ciencia. Yo, ¿cómo lo mides? Estamos en eso. Ok. Te busco en 2 años. Yo sigo haciendo mi trabajo. Yo, si encuentro cómo medir algo, lo aplico. Pero si no existe todavía cómo medirlo, propongo. Y si va a haber alguien que sepa más que yo, pues mejor para que corrija lo que yo estoy proponiendo, porque me puede decir que no es viable, como tú bien has dicho, no hay que medir el impacto social de las bibliotecas. Yo creo que sí es factible, yo creo que sí es posible, de acuerdo a diferentes factores. Hace poquito estábamos con amigos de la BUAP, del UNAM, de Puebla, y el TEC de Monterrey, escribiendo unos artículos sobre la función del bibliotecario en esta época de la pandemia. Ya terminamos el manuscrito, no digo paper, el manuscrito ya lo terminamos para que sea revisado, y uno de los puntos que se puso ahí es, aparte del impacto que tiene el bibliotecario, obviamente, es uno de los puntos que lo propuse, pero que no sé si todavía tiene forma real, porque pues falta la revisión, es la gestión del conocimiento en las bibliotecas. Las bibliotecas hacen gestión de información, no hacen gestión de conocimiento, al menos no tengo pruebas de que se haga. Quizás en teoría hay alguien que haya elucubrado, pensado, no sé qué otro sinónimo puedo usar, ha hecho algún tipo de alegoría que la universidad hace gestión de conocimiento, pero les digo, el repositorio no es gestión de conocimiento, el repositorio es gestión de información. Entonces, me parece que también una deuda que tenemos, aparte del impacto social, que me parece un punto importante, es si se podría hacer gestión de información en las bibliotecas. Lo que adolecemos, por ejemplo, en Perú, para hablar del contexto local, no tenemos tantos bibliotecarios, solamente está la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la San Marcos, que tienen bibliotecarios para Perú. Ahora, tenemos pocos bibliotecarios, por tanto, felizmente no. Ojalá hayan más bibliotecarios para que puedan cubrir ese vacío y propongan nuevas cosas, ¿no? Ahí es donde me parece que debería haber un bibliotecario gestor de conocimiento, ¿no? Un bibliotecario bibliometra también, un bibliotecario que mide impacto social, entre otros. Pero esto va de la mano en cómo percibe también la autoridad a los bibliotecarios. Para las universidades, en su mayoría, es personal administrativo, no académico. Y eso debería impacta claro, debería ser académico, y eso impacta directamente en la remuneración de su salario. Entonces, tampoco la universidad se ha puesto a invertir en tener dentro de las bibliotecas, por lo menos igual en el caso de México, salvo aquellas universidades privadas, como mencionas, que el TEC está excelente, pero el TEC tiene los recursos para solventar todo eso. Una universidad pública no lo tiene o no lo quiere invertir, prefiere invertirlo en los investigadores, y los bibliotecarios siguen siendo personal administrativo de servicio, no académico. Ese es un punto que nos pega. Tienes tu micro cerrado. Sí. Lamentablemente es así. Es por eso que yo siempre digo, tú eres bibliotecario, eres un profesional. Eres una persona que puede aportar mucho, no solamente a la biblioteca, sino a los vicerrectorados de investigación. El bibliotecario puede ser la persona que gestione los CRIS, ¿no? Los CRIS de evaluación de investigación, que es lo que se estila ahora a usar para evaluar la investigación, el Current Research Information System, que hay productos comerciales ahora en el mercado y que ayudan a evaluar la investigación de una universidad para ver cómo están yendo cada uno de los investigadores en producción científica, en esta visión sesgada que yo tengo de lo que es ciencia. Lo digo siempre así porque es mi visión y cada uno puede tener su visión. Como digo, en la academia no se pelea, se discute. Si tú tienes una visión de que la almetría es mejor, pues demuéstramelo
y yo pues la seguiré. Yo digo que todavía es complementaria. Entonces, el bibliotecario también debería participar no solamente de la biblioteca, como bien menciona Santiago, que debería tener un impacto social, la labor social que tiene el bibliotecario. No puedo mencionar las ideas, pero tenemos varias ideas con este grupo que ya se está formando una escuela invisible, una escuela invisible, como se hablaba antes, donde se están planteando temáticas, ¿no? Cosas para poder, de alguna forma, escribir sobre cuál es el impacto social había sido tomado, o la alfabetización informacional, alfabetización social, alfabetización ciudadana, ¿no? La labor que tiene el bibliotecario en las personas que no saben leer, por ejemplo. Lupillo, Saúl, tú lo conoces, él tiene una labor social muy amplia con la gente que va a su biblioteca, ¿no? Ayuda a muchas personas. No solamente es, vuelvo a repetir, entregar libros, están los juegos serios, ¿no? Está el tema de formación de gente analfabeta también, de orientarlos en temas de gobernabilidad, entre otras cosas, ¿no? Tenemos tanto por hacer como profesionales. Yo no soy bibliotecólogo, no soy, pero soy gestor de información. Entonces, digamos que trato de alguna forma aportar algo, ¿no? Lamentablemente, como bien mencionan, el bibliotecario no tiene la posición que debería tener. A mí me parece que deberíamos tener una campaña de posicionamiento, de manera que el bibliotecario salga de su sitio de confort, salga de la biblioteca y sea mano derecha de los vicerrectorados de investigación para el tema de evaluación de ciencia. ¿Quién más que un especialista en información para evaluar información? O sea, yo no entiendo cómo pueden escoger personas que asesoren a las autoridades, porque las autoridades pueden tener cualquier profesión, pero el asesor tiene que ser un especialista. O sea, ¿yo por qué escogería a una profesión distinta con temas de información para evaluar, para asesorar sobre temas de información? ¿O por qué escogería una persona distinta para ocupar el asesor en biblioteca que no sepa sobre bibliotecas? Ahí viene el problema, donde la gente dice, no, mis alumnos utilizan, como bien menciona Saúl en un momento, mis alumnos utilizan Sci-Hub, por lo tanto, yo no necesito suscribir a bases de datos. Yo, ok, te pregunto algo, ¿cuál es la misión de la universidad? Sci-Hub se alimenta de las bases de datos también. Claro, o sea, ¿cuál es la misión de la universidad? Lograr que el alumno aprenda a investigar, lograr que el alumno salga con una profesión, lograr que el alumno aprenda. ¿Y cómo va a aprender si no tiene información? Claro. Entonces, ahí el bibliotecario ya no diría que es la columna, es la base. Ahí tenemos otra posición que el bibliotecario también podría colaborar. Yo creo que otro de los factores que también tienen que ver son el aspecto del retorno de inversión, ¿no? Que es por lo que se ha venido midiendo, incluso por acá se habla mucho del retorno de inversión y cuánto aporta el que tengamos una biblioteca pública, y claramente en el ámbito académico, cuánto nos va a reportar en términos de ganancias en la investigación en una biblioteca de tipo académica. Sí, de acuerdo. Yo creo que hemos confundido eso también, un poco para precisar lo que decía el impacto social. Hemos confundido el retorno económico, es decir, con el impacto social. Y tratando de justificar la inversión en bibliotecas, medimos impactos muy inmediatistas. Y la verdad es que los impactos sociales no pueden ser inmediatistas, tendrían que ser en mediano o largo plazo. Y un impacto social también puede ser el resultado de la divulgación de la ciencia. Es decir, lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo en medidas a esos plazos, y por tanto no podemos ajustarlo a escalas nacionales o globales, mucho menos. Pero volviendo a ese tema, porque ahí nos podríamos quedar horas y ya se nos está acabando. Sí. Yo creo que podemos hacer otro de medidas en bibliotecas, de métricas en bibliotecas, pero yo quiero dejarte una pregunta disparadora, y es, una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que la transformación de la educación es una necesidad. Antes sabíamos muchos que era una necesidad, que las universidades tenían que cambiar su modelo, que las academias y las escuelas tenían que cambiarlo. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú de diferente? ¿Cómo ves ese futuro y cómo ves al investigador, al científico y al bibliotecario en ese futuro?
Pues ahí es donde el bibliotecario realmente me parece que la pandemia es el momento en que el bibliotecario ha tenido mayor importancia. ¿Por qué? Uno, virtualización de la educación, biblioteca off campus, biblioteca fuera del campus, la asesoría que le da el bibliotecario a los investigadores. Entonces, todo eso ha hecho que el bibliotecario salga de este sitio oscuro que estaba en su cueva filosofando para ser realmente ente de acción. Ahora los investigadores conocen al bibliotecario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un manuscrito que acabamos de mandar también el mes pasado, donde hablamos sobre cómo va a cambiar las bibliotecas, una de las cosas es que, por ejemplo, las universidades han implementado el chat en la biblioteca con mayor intensidad. Ahora hay un bibliotecario 24 horas, básicamente, y tiene que resolver las consultas y preguntas, ¿no? Ahí tenemos un detallito que me parece que en esta época el bibliotecario realmente está siendo el líder, está siendo el adalid para que la universidad continúe con la normalidad. No sé, tendríamos que evaluar las consecuencias también del COVID en las universidades, pero ya todo el mundo dice que la virtualidad ha llegado o está ahora, porque no ha llegado, existía, ha llegado para quedarse, pero yo creo que el bibliotecario ahora, o el bibliotecólogo, para evitar discursos de odio, el gestor de información va a ser vuelvo a repetir, una columna vertebral en este proceso, porque es la persona que maneja mejor la información, es la persona que ha sido preparado para ello, es la persona que tiene de alguna forma el carácter para soportar a un investigador que te fastidia o que te solicita información a cualquier hora del día, porque los investigadores, de alguna forma, estamos y se nos ocurre una idea y escribimos al bibliotecario o de repente a un amigo. En este caso, el investigador lo que va a hacer es escribirle al bibliotecário, bibliotecólogo, y él lo que va a hacer es tratar de responder su consulta. Por ejemplo, temas legales como la del Document Delivery Service, el servicio de entrega de documentos. En esta época, ¿cómo serán las leyes de México, de Colombia y de Perú? ¿Cómo modificarán esas reglas para que las bibliotecas puedan intercambiar información con el fin de investigación, no fines comerciales? Ojo, vacío de la ley. Fines comerciales no, con el fin de favorecer la investigación. Entonces, ahí me parece que el bibliotecario puede ser un buen asesor, una persona que esté liderando el aula virtual, pero para combinarla con la formación de los alumnos, sobre todo que los alumnos tienen que hacer su tesis. Yo siempre me preocupo, el fin superior es el alumno, no uno. Uno está en la universidad para servir. Yo sé que servir cuesta, pero nosotros debemos servirle al alumno. Por tanto, lo que mencionaba Antonio, que a veces utilizan a los alumnos para su servicio, a mí me parece que está mal. Pero entonces, nosotros como estamos para servir el alumno, el fin es que salga con tesis. Entonces, ¿de quién se van a apoyar ahora con esta nueva normalidad? Que no se va a volver a la biblioteca, que no se va a volver a la universidad en un periodo, ¿no? Yo preferiría que no se arriesguen, se lo digo como veterinario, pero sabemos que las reglas de cada país y de cada universidad son sui generis. Entonces, ¿quién es la persona que ahora va a tomar el liderazgo del manejo de la información? El bibliotecario. Me parece que el bibliotecario va a ser, o el gestor de información, es aquella persona que va a poder recomendar cuál es el libro que se debe comprar, cuál es la base de datos más usada, cuál base de datos debemos ampliar la suscripción, debemos seguir o no con una colección de libros, entre otras cosas, ¿no? Correcto. Bueno, y deja eso, ahora faltan los libros físicos que no estén en digital, pero bueno, ese es otro tema. Y las licencias digitales, y bueno, y esas las podemos ir a otro. Me olvidaba de algo, un segundito. Me olvidaba de algo, el bibliotecario docente, también lo pusimos en el documento. El bibliotecario docente es importantísimo, un bibliotecario que da charlas de preparación
a los alumnos y profesores. Ojo, ahí entramos a un siguiente nivel, el bibliotecario que le enseña al docente a enseñarle a los alumnos cuál es la mejor información que deberían consultar. ¿Por qué? Porque en esta época de infodemia no podemos recomendar cualquier base de datos, no podemos recomendar cualquier información. El bibliotecario es el que controla la información, el flujo. Y si el bibliotecario no le enseña al docente y no le enseña a los alumnos a separar, el ejemplo que siempre pongo, la paja del trigo, pues vamos a seguir en este círculo vicioso, no virtuoso, donde los alumnos citan lo que quieren, los alumnos hacen lo que quieren porque no tienen guía. Esa es una labor bien difícil, te lo digo con base en mi experiencia, el que el docente, la verdad es que no tengo nada en contra de los docentes, pero me tocó vivirlo en carne propia, que el docente acepte que un bibliotecario sabe más que él y le va a enseñar, es romper una barrera, la verdad, mientras no se dé el mismo. Nos tocó hacer cursos de desarrollo de habilidades de información y 2, 3 docentes, y normalmente son los que mejor experiencia tienen y lo que más trayectoria tienen, que aceptan la guía, pero igual en esos mismos cursos mandaban a los mismos becarios a que los capacitáramos, entonces es difícil, es un tema de verdad muy importante, creo que sí hace falta un docente que nos dignifique. El bibliotecario docente, el bibliotecario guía, ¿no? A mí, imagínate ahora, yo que estoy fuera, bueno, que estaba fuera del círculo bibliotecario, que me contraten en una universidad para ser especialista en el vicerrectorado de investigación y que luego me digan, tienes que enseñar a los bibliotecarios. En el momento que me dijeron eso, yo como que dije, ok, voy a reestructurar, porque de hecho ellos saben trabajar con bases de datos, ellos saben evaluar, asumía cosas. Pero en este proceso de aprendizaje, todos nosotros ignoramos algo. Entonces, imagínate yo que tenía que enseñar a bibliotecarios a hacer un trabajo que no estaban acostumbrados, que es la bibliometría, o en muchos casos la búsqueda de información en bases de datos especializadas o en bases de datos generales. Te entiendo, es un trabajo muy difícil realmente. Sonó por ahí un alma. Sí, no sé, no es mía. Ustedes saben que en esta situación hay sonidos de ciudad, el mapa sonoro se empieza a descubrir. Bueno, yo entonces, ¿quién pasó ahí atrás de ti, Santiago? Sí, alguien pasó. ¿Qué tal? Bueno, quiero leer un comentario muy interesante que no alcanza a verse en nuestra transmisión de StreamYard, pero fui a verlo a Facebook porque es bastante extenso. Y simplemente me parece muy, muy interesante cerrar con esta, que es seguramente una experiencia que muchos bibliotecarios académicos han vivido. Nos dice Daniel David, nos dice que creo que está en Lima, dice, muy interesante, comparto una experiencia. Hace unos años la biblioteca de la Facultad de Medicina de una universidad privada de rango medio me contrató para ser el bibliotecólogo de su equipo. Ese equipo era media docena de empleados con perfiles radicalmente ajenos a la formación bibliotecaria, pero eficientes en las tareas que se les había encargado a lo largo de muchos años en las bibliotecas de la universidad. El lugar o valoración del bibliotecólogo no fue el mejor, como siempre, pero lo que a mí me permitió fue sincerar mi interés acerca del sentido que tenía para mí el ser bibliotecólogo. Los estudiantes como conjunto de usuarios se acercaban a los mostradores preguntando por temas, pero muchos de ellos no esperaban las cantidades de lectura que podían recibir, luego de una buena búsqueda bibliotecaria. Mi preocupación latente entonces fue que el usuario sea lector, y eso me condujo a poner el alcance de mi mirada no en los investigadores como lectores comprobados, sino en los momentos de formación tempranas de la capacidad de leer. O sea que finalmente también ahí hay un campo, muchas gracias David, un campo que tendríamos que explotar más los bibliotecarios en cualquiera de las bibliotecas y las tipologías. Ese amor por la lectura, esa promoción o ese fomento lector, creo que tenemos también una deuda histórica en la capacidad que tenemos nosotros como quienes hemos sido llamados los guardianes del conocimiento, que yo nunca, no me gusta usar esa palabra, ni controladores, ni guardianes, sino facilitadores, pero sabemos dónde está, sabemos cómo está y tendríamos que aprender a transmitir ese amor. Josmel, ¿alguna conclusión final para veterinarios o bibliotecarios? Cualquiera de los dos. O para investigadores. Para investigar. Pues nada, hay una frase que a veces pongo en algunas presentaciones, que es que cuando uno estudia,
hay que ser el mejor posible, no hay que ser el mejor, o sea, hay que tratar de ser el mejor, no estresarse con eso tampoco, ¿no? Claro. Pero hay que diferenciarse del resto para que pueda uno ser tomado en cuenta. Si todos hacen absolutamente lo mismo, vamos a ser como si estuviéramos hecho con plastilina, todos igualitos. Minions. Y la única oveja que destaca es la negra, que en un inicio van a decir que va contracorriente, que van a decir que no hace lo que debería hacer, como en mi caso, por ejemplo, que me lo dijeron. Dedícate a la medicina veterinaria, tú no tienes por qué estar viendo bases de datos. 2000. No, tú no hagas esto, tú no tienes por qué enseñar. 2001. ¿Tú por qué te dedicas a ver este tema de gestión de información si no es lo que te están formando? 2004. Y ahora yo ya sé que soy útil, importante, ¿no? Tratar de destacar dentro de los formados industrialmente, siempre. Y el bibliotecario debería hacer eso, especializarse en algo, en lo que sea, dejar el control, dejar la comodidad del espacio cómodo que tiene cada uno en simplemente atención a usuario. El veterinario puede hacer muchas más cosas. El bibliotecario puede hacer muchas más cosas. No solo es atención al usuario, como bien has dicho tú, Santiago, medir el impacto social, o lo que hemos dicho de docente investigador, guía, ¿no? Un bibliotecario docente, imagínense, eso sería, si se implanta, por ejemplo, en Latinoamérica, sería formidable. O el bibliotecario que sea asesor de vicerrectorado de investigación, ¿no? Los dejaría con eso, ¿no? Hay que diferenciarse del resto para no caer en este proceso industrial de educación que muchos tienen. Claro, muy bien. Pues bueno, Josmel, muy buena charla, maravilloso. Podríamos hablar mucho tiempo más. Yo estuve muy pendiente de las redes y más callado, pero aquí Toño y Saúl aprovecharon y te exprimieron un poquito. Gracias por esa recomendación que nos diste ahora a todos los animales de no salir de casa. Me parece fundamental, él es veterinario, él sabe lo que habla, así que no seamos animales, no salgamos de casa, vamos a seguirnos cuidando, que esta pandemia es en serio. Ya empezamos a ver en Colombia amigos y conocidos que están falleciendo por el coronavirus, así que por favor, juicio, y vamos a seguirnos cuidando. Y las recomendaciones y conclusiones de nuestros infotecarios locos del podcast. No, sin duda, agradecerte por allí, Josmel. Yo creo que tendremos que invitarte en una siguiente ocasión para hablar de otros temas de almetrías y revisión por pares y muchas otras cosas más que puedan ser de utilidad por ahí, pero de momento creo que por aquí lo podemos dejar, porque de lo contrario nos vamos a muchas horas más de podcast. Entonces... agradecerte el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación, ¿no? Pues como dirían los mexicanos, mande, y como dirían los colombianos, a las que sea. Muy bien. Un abrazo. Que así sea. Bueno, Toño, la tuya, a ver, tu invitación nos falta, no podemos pues sin esa invitación. Después de ver este programa, creo que les queda claro que nuestra labor es compartir, dignificar y promover todo lo que se hace en bibliotecas, así es que si tienen amigos, compartan nuestros podcasts, si tienen enemigos, fastidien la vida, mándenlo también, y no dejen de compartir la información, y un placer tener a Josmel aquí. Muy pronto nos estaremos retomando esta plática, espero que, como dicen en la bella ciudad de Acapulco, con unas serpentinas bien elásticas. Si ya sábanas, ¿para qué cobijas? Pues muchas gracias, la verdad es que un placer y mucha enseñanza que nos dejas, Josmel. Gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias también a quienes estuvieron por ahí conectados. César, Carlos, Gisela, Víctor, Daniel, Rocío, no sé quién más por ahí se me van, Daniel, Shaili, Ovidio, y bueno, todos quienes estuvieron por ahí conectados, agradecer el tiempo que estuvieron por ahí escuchándonos, y pues un saludo y hasta la siguiente. Chao. Nos vemos pronto. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Chao. Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.